Buenas tardes con todos, bienvenidos a la 10ª exposición del séptimo seminario de divulgación matemática. En esta ocasión, la charla está a cargo de Juan Daniel Valdivia, es miembro del GEM, miembro actual, fue el presidente anterior, y nos hablará acerca de álgebra de conglomerados desde superficies. Bueno, sin nada más que añadir por mi parte, le cedo la palabra a Juan Daniel. Gracias, Joffer. Solamente voy a platicar un rato para que me vean. Mi conexión no está tan buena. Bueno, sí, soy un miembro del grupo, estudiante de la carrera, y hoy día voy a hablar un tema que es relativamente nuevo, no nuevo exactamente, pero desde los últimos 10 años, y voy a tratar de dar un enfoque más que nada, no sé si llamarlo intuitivo, pero sin ir en muchos detalles, ¿no? Porque es un tema un poco largo de explicar y quizás algunos que no están muy al tanto se pierdan un poco. Entonces voy a tratar de ir despacio y ir explicando los conceptos detalladamente. Bueno, la exposición va a tener 4 partes. En la primera parte voy a hacer un repaso somero de lo que es un álgebra de conglomerado, y ya en las últimas 3 partes voy a comenzar por la exposición en sí, ¿no? Vamos a ver lo que son triangulaciones en superficies marcadas, y vamos a ver cómo se comportan ellas asociadas en un quiver y viendo las operaciones del FLIPS, ¿no? Y finalmente vamos a definir el álgebra de conglomerado. Y si alcanza el tiempo, quizás mencione algunas cosas extras, ¿no?, que se podrían hacer con estas álgebras. Entonces, bueno, vamos a tomar la definición, es una de las definiciones más generales que hay en estos momentos. Hay otra más, pero es la que se suele usar en este contexto de trabajar con superficies. Vamos a considerar un grupo abeliano libre en n variables, y1 y n. Si no quieren darle el nombre de grupo abeliano libre, pueden pensar en Zn simplemente, un grupo de monomios con n indeterminadas, que sería y1 y n. Y en este grupo abeliano multiplicativo vamos a definir una operación que le voy a anotar por esa suma directa, ese símbolo, que simplemente lo que hace es, cuando sumo los monomios, lo que hago es tomar el mínimo de los exponentes, y nada más. Esa operación está bien definida. Y con esa operación, este grupo abeliano se va a volver un semicuerpo, le dice. Simplemente va a cumplir que esta operación nueva, el O plus, es asociativa, distributiva y conmutativa. Se puede probar que efectivamente es eso. Pero no vamos a entrar en más detalles de eso, simplemente quiero que se queden con la definición de ese grupo, que bueno, tampoco es que lo vayamos a usar mucho, pero vamos a anotar por ZP al anillo de grupos de P, y QP su cuerpo de funciones racionales en n variables. Y vamos a fijar esa notación de F al cuerpo justamente al conjunto de funciones racionales con coeficientes en QP, ¿no? Es una notación usual en el álgebra de conglomerados. Bien, ese es el cuerpo base, o el cuerpo de coeficientes, por que le vamos a llamar. Y lo que vamos a primeramente definir es una semilla. Una semilla inicial le he dado el nombre, pero una semilla simplemente es una tripleta formada por 3 cosas: X, Y, Q, ¿no? El X es una n-upla de variables de F, cualquiera, denominada conglomerado inicial. Creo que aquí me faltó poner una condición extra, que es que el cuerpo sea generado, entre comillas, por esto, ¿ya? El Y es una n-upla de los generadores de P. Como es la semilla inicial, voy a crear Y1 y N, simplemente, no hay más que decir ahí. Y Q es un quiver sin lazos ni 2 ciclos con n vértices, ¿no? Un quiver es un multigrafo dirigido, ¿no?, en el cual se aceptan que hayan varias flechas de un vértice a otro. Le quito los 2 ciclos y le quito los lazos por cuestiones técnicas, y bueno, que tengan n vértices, ¿no? Luego tenemos las semillas, y se va a definir lo que es una operación entre las semillas, una forma de variarlas, por así decirlas, ¿no? Esa operación, esa noción se llama mutación, ¿no? Agarro una semilla X, Y, Q, y la mutación va a ser otra semilla que le estoy anotando por X', Y', Q', que se define como sigue. El X' simplemente va a ser el X, solo que le voy a quitar el XK, y le voy a añadir un nuevo XK', ¿no? Y este XK' se va a añadir siguiendo una relación de intercambio que se le denomina, que es la que está ahí mostrada en pantalla, ¿no? Siguiendo la operación definida, el O+, y las demás es sumándole monomios que están determinados por las aristas que caen en K, que llegan acá y que salen de K. No voy a entrar en muchos detalles con esta operación, porque bueno, esto tiene un trasfondo, pero por el momento solamente quiero que se queden como que es el X' y que se le añade algo, ¿no? Y ese algo se obtiene mediante una relación de intercambio que tiene esta forma.
Luego, el Y' se obtiene también siguiendo estas relaciones, ¿no? En el K se va a poner la inversa y cuando es diferente de K, se va a dar por esta regla. Estas son, a priori podría parecer cosas un poco complicadas y en la charla no lo vamos a utilizar estas operaciones, solamente las estoy definiendo porque, bueno, es los conceptos que necesitamos, pero no es necesario que pierdan mucho tiempo pensando qué significa esto. Simplemente estamos definiendo un Y'. Y el Q', que es otro quiver, se obtiene de Q siguiendo estos tres pasos. Son pasos sencillos. Si yo tengo un camino IKJ, recuerden que estoy mutando en K, ¿no? O sea, en el vértice K. Entonces, si yo tengo un camino IKJ, voy a añadir una arista nueva, que va a ser la IJ. En el segundo paso se revierten, o se invierten, mejor dicho, creo que mejor es invierten, todas las direcciones de todas las aristas que contengan acá. O sea, que llegan o que salen de K las invierto. Y en el último paso elimino los posibles dos ciclos que se hayan formado en los anteriores dos pasos, ¿no? Puede ser que en el paso A, al añadir una nueva arista, puede ser que se forme un dos ciclo, ¿no? Entonces, como yo quiero que mis quivers no tengan dos ciclos, los elimino. Este quiver también recibe el nombre de mutación de Q, ¿no? Y se le denota por U sub K en Q. Bien, entonces, hasta el momento tenemos una semilla y tenemos una forma de mutarlas, una forma de obtener nuevas semillas a partir de una fijada. Eso es más o menos lo que tenemos hasta ahorita. Entonces, definimos, bueno, denotamos por chi el conjunto de todas las variables de conglomerados obtenidas por las mutaciones sucesivas de la semilla inicial. Puedo mutarla n veces. Esa semilla tiene n formas de mutarlas y las semillas que voy obteniendo tienen n formas más, ¿no? Entonces, voy a tener muchas mutaciones, infinitas, posiblemente infinitas. Y entonces el conjunto chi van a ser todas las variables de conglomerado. ¿Y qué son las variables de conglomerado? Creo que no lo puse al inicio, pero las variables de conglomerado son justamente las que conforman el X. ¿Ya? Este X tiene n elementos, ¿no? Cada uno de esos elementos se le llama variables de conglomerado. Entonces, el chi es el conjunto de todas esas variables, de todos los X que se obtienen al mutar, ¿no? Y el álgebra de conglomerado asociada a esta semilla inicial va a ser el ZP álgebra generada de chi. ¿No? Es el conjunto de polinomios en chi que tiene coeficientes en ZP. Bien, este es un repaso somero, no estoy entrando en muchos detalles, tampoco quiero entrar en detalles del álgebra de conglomerado. Entonces, así se define un álgebra de conglomerado. Tiene muchas formas de definirla, esta es la forma, una de las formas usuales. Hay otra forma trabajando con matrices, que más o menos voy a mencionarla aquí, no voy a entrar tampoco mucho en detalles, que me va a interesar más que nada simplemente asociarle a un quiver una matriz. Esta matriz recibe el nombre de matriz de intercambio o matriz de adyacencia del quiver. ¿Cómo se define la matriz? Bueno, la matriz se va a definir simplemente contando las flechas que hay de I a J, si es que lo hubiera, y si no las hay, bueno, de J a I, ¿no? Y si no hay ninguno de esos dos casos, se pone 0. ¿No? Es una forma natural de definir una matriz, y esa matriz se le suele denotar, aquí puse B tilde, pero o bien el tilde, simplemente B de Q, para el quiver. Y entonces hay una proposición que te relaciona justamente la mutación de quivers con esta nueva matriz, que te dice que la matriz de la mutación del quiver viene dada por esta forma, por esta forma de definición de los B' y J. Entonces, a esta matriz se le suele denotar, o se le suele decir que es la mutación de la matriz, ¿no? A esta matriz B de UK a Q se le suele decir la mutación de la matriz BQ, y se le suele denotar por U sub K B de Q. Entonces, todos los conceptos que hemos visto anteriormente, la mutación de semillas, la definición del álgebra de conglomerado, se puede redefinir usando estas matrices. En vez de considerar la semilla XYQ, considero XY B de Q. Obviamente hay una fórmula para la mutación de matrices que viene justamente dado por esta, pero ya no quiero entrar en detalle, solamente dejo ahí la idea. Quizás los que estén más interesados al final podría dar la bibliografía para los que quieren saber más de este tipo de álgebra, ¿no? Definidas a partir de matrices. Bueno, este es un repaso somero de lo que es el álgebra de conglomerado, y ahorita ya voy a entrar al tema principal, que son trabajar con superficies, ¿no? Vamos a trabajar con superficies desde un punto de vista más que nada topológico. No nos va a interesar mucho la estructura compleja, porque vamos a trabajar con superficie de Riemann. Entonces, en esta charla voy a definir una superficie marcada como una superficie de Riemann, pero por fines prácticos ustedes pueden pensar en las superficies más comunes, ¿no? El toro, la esfera, un anillo, no sé, un bitoro, un n-toro. Cualquiera de esas superficies que son las más conocidas, piensen que ese es el S. ¿No? La definición es
una superficie marcada va a ser un par. Es un par S, M, donde el S es una superficie de Riemann con borde posiblemente vacío o vacío, puede ser vacío o no vacío, no va a importar. Y el M es un conjunto finito de puntos que se denominan puntos marcados. Es un conjunto que yo estoy fijando, que yo estoy dando, es un conjunto finito, que tiene que cumplir la propiedad que está ahí, ¿no? Que cualquier componente conexa del borde, si es que lo hubiera, tiene que contener por lo menos algún punto marcado, ¿no? Por ejemplo, imagínense, no sé, un anillo, ¿no? Un anillo, entonces en cada disco que conforma el borde tiene que haber por lo menos un punto marcado. Entonces esa es la condición que le damos, ¿no? Esta condición es técnica, simplemente no es que sea necesaria, ¿no? Simplemente puedo definir M cualquier conjunto de puntos finitos en S y ya está. Esta es una condición más que nada técnica. Bueno, aquí solamente no se les suele poner M, simplemente trabajan con S, etc. Y a los puntos marcados que estén en el interior de la superficie le voy a llamar pinchaduras, o en inglés punter, ¿no? Pinchaduras, pinchazos, como quieran llamarlo. Entonces, vamos a ver ejemplos gráficos de esto, ¿no? Por ejemplo, aquí está la esfera con 4 pinchaduras, que son los 4 puntos rojos. En este caso, las pinchaduras se les suele denotar por P, al número de pinchaduras. P4. El G es el género de la superficie, que en este caso es 0. El B es el número de componentes conexas, que en este caso también es 0, porque no tiene borde. Y el C va a ser el número de puntos marcados que estén en el borde, que en este caso también es 0, ¿no? Es la notación usual aquí. El G género, el B el número de componentes del borde, el P el número de pinchaduras y el C el número de puntos marcados que están en el borde. Otro ejemplo, por ejemplo, es el toro con un hueco. No, este disco que está pintadito, es como que yo agarro y le quito esa porción del toro, ¿no? Entonces, en este caso el género es 1 de la superficie, tiene una componente conexa que justamente está definida por el disco que le estoy quitando. Tiene 3 pinchaduras, porque las pinchaduras son justamente este punto y este punto. Y tiene un punto marcado en el borde, ¿no? Que sería justamente el que es en el disco. Otro ejemplo, el bitoro, ¿no? Análogamente, aquí el género es 2, tiene nuevamente una componente conexa en el borde y tiene 2 pinchaduras y 3 puntos en el borde, ¿no? 3 puntos marcados en el borde. Entonces, generalmente, estas son las superficies que más se utilizan para dar ejemplos, porque, bueno, hay una caracterización de superficie de Riemann, que son suma de toros, etc. No voy a entrar tampoco en detalles, pero generalmente se manipulan este tipo de superficies. Ahora, ¿cuál es el punto de partida de estas superficies marcadas? Bueno, el punto de partida son los polígonos. Ahorita no tengo una imagen de un polígono, pero ustedes en cursos básicos de, no sé, si matemática discreta o en un curso así, ustedes han definido o han visto el concepto de triangulaciones en polígonos, ¿no? Una triangulación es diagonales que te particionan tu polígono en triángulos, donde esas diagonales no se intersectan entre sí, ¿no? Y entonces, en el sentido de álgebras conglomeradas, de conglomerados, hay una forma de dar una estructura de álgebra de conglomerados justamente a las triangulaciones de polígonos. Lo que se hace es utilizar la relación de Ptolomeo, que ustedes ya deben conocer, que es la relación de un cuadrilátero inscrito. Y con esa relación se va manipulando justamente las triangulaciones, etc. Entonces, lo que se quiere hacer aquí es algo parecido. O sea, voy a hacer más o menos lo análogo a lo que se hace en el caso de polígonos, pero obviamente para superficies. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero tenemos que tener la noción de triangulaciones en estas superficies, que no va a ser igual a un polígono, porque bueno, esas superficies son totalmente distintas, ¿no? Aquí es una esfera, aquí es un toro, etc. Entonces, tenemos que primero definir una buena noción de triangulación en superficies marcadas. Luego que tengo esa noción de superficies marcadas, voy a tener que encontrar relaciones entre ellas, que en este caso van a ser los denominados flips, que es como que sacar una diagonal del cuadrilátero y poner la otra. Y finalmente, ya cuando tenga esas dos cosas, voy a encontrar justamente cómo definir el álgebra. Y cuál va a ser ese nexo con el álgebra de conglomerado, va a ser los quivers. Vamos a asociarle a cada triangulación un quiver. Esos son más o menos los pasos que voy a seguir. Por el momento solamente he definido lo que es la superficie marcada. No hay nada más ahorita. Entonces, luego de eso, vamos a quizás a poner un poco de lenguaje simplemente. Vamos a obviar estos 3 casos que están aquí. No nos va a interesar por, nuevamente, hechos teóricos, son tecnicismos, que más adelante, ya cuando se empieza a leer los papers, los resultados, muchas veces obtenemos estos resultados porque justamente queremos probar algo, ¿no? Por eso lo quitamos.
Entonces, las superficies no van a ser una esfera con una, dos o tres pinchaduras. No va a ser un M-gon, que ahorita voy a decir que es un M-gon. No va a ser un M-gon con cero o una pinchaduras, o un M-gon con cero. Y bueno, aquí el M puede ser un gon o dos gon, tres gon. Bueno, simplemente un M-gon para nosotros va a ser un disco con M puntos en el borde, nada más. O sea, un 1, gon o un monogón que se le dice. Va a ser un disco con un punto en el borde. Un bigón o un digón va a ser un disco con dos puntos. Y un trigón, que sería un triángulo simplemente, un triángulo inscrito en la circunferencia, si lo quieren ver, o un triángulo simplemente. No es un triángulo, son tres puntos en un disco y ya está. Entonces, ¿por qué obviamos esto? Porque son tecnicismos simplemente. No voy a entrar en detalle, simplemente se obvian esos casos. No queremos esos casos. En aquí justamente digo lo que es un M-gon. Un M-gon se puede interpretar de muchas formas, pero para nosotros va a ser un disco con M puntos en su borde. Cuando M1 se le denomina monogón y cuando M2 se le denomina digón. Los casos mayor a 2 se pueden interpretar como polígonos, ¿no? Porque, por ejemplo, si tiene tres puntos en el disco, se pueden deformar para darle la forma de un triángulo, ¿no? Más o menos. Bien, ahora vamos a empezar con las definiciones ya que nos van a ayudar para dar las triangulaciones. La primera de ellas es un arco. Un arco en una superficie marcada va a ser una curva. Todos sabemos que es una curva en un conjunto topológico, en un espacio topológico, perdón. Una curva es una función que va de 0 a 1 al espacio topológico, que se da continua generalmente, ¿no? Entonces, vamos a considerar una curva gamma considerada bajo isotopía. ¿Qué quiere decir bajo isotopía? Bueno, no voy a entrar tampoco en detalle de lo que es isotopía ahorita, pero la isotopía en nuestro caso simplemente va a ser que podemos deformar la curva sin obtener autointersecciones, ¿no? O sea, las deformaciones que yo haga van a mantener o no va a aparecer por ahí una autointersección, ¿no? Eso es bajo isotopía. Bajo homotopía es distinto, ¿no? Es un poco más débil. Entonces, nosotros vamos a tomarla bajo isotopía. O sea, cualquier gamma que sea isotópica para nosotros va a ser la misma. O sea, si quieren la clase, ¿no? La clase de isotopía de gamma. Entonces, esta curva gamma va a satisfacer 4 condiciones. Sus extremos de la curva van a ser puntos marcados, o sea, tiene que comenzar en un punto de M y tiene que acabar en un punto de M. La segunda condición es que no tiene autointersecciones, salvo posiblemente sus extremos, ¿no? Por ejemplo, un lazo podría ser un arco. Un lazo termina y comienza en un punto marcado y no tiene autointersecciones, salvo el punto de inicio, ¿no? La tercera condición es que el gamma va a ser disjunto de M, o sea, no va a contener otro punto marcado, salvo en sus extremos, y tampoco ningún punto del borde, salvo sus extremos. Va a ser disjunto de esos dos conjuntos, de M y del borde. Y la última es simplemente tecnicismo nuevamente, que gamma no corta a un monogón ni a un digón, sin pinchaduras. Corta en el sentido de que lo puede atravesar, que eso creo que no se podría dar gráficamente, o sea, imagínense que aquí tenga una curva, la curva no puede atravesar esto, porque no tendría mucho sentido, pero lo que se pone esa condición es justamente para evitar los casos de que yo dibuje esta curva, por ejemplo. No sé si se ve en la manito, pero dibujo estas dos curvas, esta curva de aquí. Esa curva no va a ser un arco, ¿por qué? Porque isotópicamente va a ser igual a esto, ¿no? Entonces ahí estaría cortando a un digón, por ejemplo, con ninguna pinchadura. Entonces, esos casos no nos va a interesar, estas curvas de aquí no nos va a interesar, porque isotópicamente van a ser iguales a esto, ¿no? Entonces, esa condición, la cuarta, quita esos casos, ¿no? Esos tipos de curvas. Bueno, eso no lo voy a pasar, no me va a interesar mucho, quiero más que nada los gráficos. Por ejemplo, vamos a considerar un toro con un hueco, y 5 puntos marcados, ¿no? 2 de ellos pinchaduras y 3 de ellos en el borde. Por ejemplo, el gamma 1, que está en azul, no es un arco, ¿no? Por lo que acabo de mencionar, porque es isotópico a esta parte del borde. Y ese tipo de curvas no nos va a interesar a nosotros. Entonces, el gamma 1 no es un arco, por ejemplo. Pero el gamma 2 y el gamma 3 sí, ¿no? El gamma 2 comienza y termina en los puntos marcados, es disjunto del borde, que es el disco en este caso, y también disjunto de M, porque no contiene otro punto marcado, y no tiene autointersecciones. Y el gamma 3, por ejemplo, es un lazo, ¿no? Pero cumple con las condiciones, porque no contiene otro punto marcado y tampoco contiene a ningún punto del borde. Así que gamma 2 y gamma 3 son arcos. Otro ejemplo de arcos, por ejemplo, es en el toro normal, ¿no? La curva en azul es
como que estuviera enrollando el toro, la dona, y la curva en rojo es como que hago el perímetro del toro, ¿no? O sea, por afuera. Aquí hay otra curva más que se podría dibujar, pero eso es más que nada cuando ya se ven triangulaciones. Son dos curvas fáciles de ver. Entonces, ahora viene lo que se le denomina arcos compatibles, pero antes de dar la definición exacta, bueno, ahorita no puedo dibujar porque no tengo el lápiz a la mano, pero quiero que se imaginen, por ejemplo, un polígono y una triangulación en un polígono. ¿Cuál es la característica de la triangulación del polígono que yo mencioné? Era que las diagonales que definen las triangulaciones no se intersectaban, ¿no? Esa era la propiedad que me definía la triangulación. Y eso de que no se intersecten quiere decir, bueno, que el número de intersecciones es nula, ¿no? Entonces, en el caso de aquí, de las superficies marcadas, vamos a pedir lo mismo. O sea, tenemos gamma y gamma prima, dos arcos en S, y vamos a definir el número de intersecciones, pero bajo isotopía. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo agarro dos arcos, yo tengo que contar cuántas veces se intersecten, pero bajo isotopía. Quiere decir que tengo que considerar por clase, ¿no? Todas las curvas isotópicas a gamma y todas las curvas isotópicas a gamma prima, y todos los números posibles de intersecciones, ya el mínimo de ese número, ese va a ser el número de intersecciones de gamma y gamma prima. Y ese número lo estoy anotando por E gamma gamma prima. ¿Ya? Entonces ese número va a depender mucho de la clase de isotopía de las curvas. Entonces, vamos a decir que dos arcos son compatibles si es que este número es cero. ¿Ya? Por ejemplo, aquí voy a ver un ejemplo. Ambas son curvas en este caso sería el tregón, ¿no? Un triángulo si quieren, si lo quieren ver. Entonces, la curva de verde y la curva de rojo se intersectan en dos puntos, ¿no? En esta figura. Entonces, a simple vista se podría pensar de que no son compatibles, porque este número de intersecciones aquí saldría 2, por ejemplo. Pero como dije, tenemos que tomar el número de intersecciones respecto a la clase de isotopía. Entonces, isotópicamente, la curva roja es isotópica a la que está aquí. Por eso le he puesto alfa prima. Bueno, la verde no me importa mucho, la dejo tal como está. Desde aquí, por ejemplo, he encontrado dos curvas que no se intersectan. Las intersecciones tienen que ser en el interior, ¿no? En el borde no me importa, solamente en el interior. Desde aquí, aquí, estas se intersectan en ningún punto, por lo cual este E de gamma gamma prima sería 0, porque es el mínimo. Puede ser de que bajo isotopía se intersecten en 1, en 2, en 3, en 4, en lo que fuera, porque bueno, esta curva la puedo torcer más, ¿no? Obviamente sin que se autointersecten, ¿no? La puedo torcer más y puedo obtener mucho más puntos de intersección. Pero lo que me va a interesar es llegar a un caso en que no tenga, ¿no? En este caso, por ejemplo, no tiene. Entonces, por lo tanto, esas dos curvas serían compatibles. Un ejemplo de curvas no compatibles, por ejemplo, sería una X, ¿no? Aquí dibujo, o sea, imagínense que la de rojo cruza a la de verde, ¿no? Una X. Entonces, esas dos curvas sí no serían compatibles, porque bajo isotopía, ese punto de intersección no se puede borrar. O sea, quieras o no, siempre va a estar presente. Entonces, eso sería un ejemplo de curvas no compatibles, o no, de arcos no compatibles. Bien, entonces, ¿cuál es la siguiente propiedad de las triangulaciones en los polígonos? Ya he visto que son diagonales que no se intersectan. Más o menos eso es lo mismo que arcos compatibles, ¿ya? ¿Cuál es la otra propiedad importante de las triangulaciones en polígonos? Es que si yo agrego otra diagonal a mi triangulación, esa diagonal va a intersectar a alguna de las anteriores. Por lo tanto, el conjunto de diagonales totales ya no va a ser una triangulación. O sea, en algún sentido es maximal esa colección de diagonales, en algún sentido. Si yo agrego una diagonal más, la configuración que obtengo ya no va a ser una triangulación en el polígono. Entonces, siguiendo esa misma noción, definimos justamente lo que es triangulación en las superficies marcadas, ¿no? Simplemente va a ser una colección maximal de arcos compatibles 2 a 2, junto con los posibles segmentos del borde que puedan haber. Los segmentos del borde son los segmentos que unen puntos marcados que están en el borde, ¿no? Por ejemplo, aquí creo que no puse un ejemplo de anillo. Bueno, imagínense este caso, por ejemplo. El segmento de borde, por ejemplo, sería esto, ¿no? Este arco de aquí, o esta curva de aquí, esta y esta, ¿no? O sea, los segmentos de borde son los que unen los puntos marcados que están en el borde. Nada más. Generalmente son discos, son pedazos de discos. ¿Ya? Entonces, una triangulación ideal se le denomina, una triangulación simplemente, va a ser una colección maximal de arcos compatibles. 2 a 2, obviamente. ¿No? Que sean maximales y, bueno, le añado los segmentos de borde si es que hubieran. Por ejemplo, la esfera no tiene segmentos del borde, porque ni borde tiene, ¿no?
Por ejemplo, aquí es un ejemplo de una triangulación en un anillo con 1, 2, 3, 4 puntos marcados, 3 de ellos en el borde y uno en el interior, ¿no? Que sería la pinchadura. En este caso, se da más o menos cuenta que bueno, las triangulaciones ya no son tan bonitas como los polígonos, en este caso bueno, son un poco más extraños, por así decirlo. Pero lo que quiero que se queden es que siguen cumpliendo su rol principal, que ¿cuál es el rol principal de una triangulación? Es dividir al polígono, en este caso la superficie, en triángulos. ¿No? Los triángulos no son tan evidentes, pero por ejemplo, esto que parece un Pac-Man sería un triángulo. El triángulo que está en amarillo o en mostaza sería otro triángulo. Por ejemplo, el triángulo que tiene rojo, morado y dorado sería otro triángulo. El de morado, este color verde o azul, creo, y la semicircunferencia sería otro triángulo. Y el del azul, este color de aquí, el rojo, sería otro triángulo. Entonces los triángulos son medios extraños, pero las triangulaciones siguen cumpliendo su cometido, porque al fin y al cabo estamos construyéndolas análogamente a las triangulaciones de polígonos. Van a seguir dividiendo a la superficie en triángulos. Esos triángulos se llaman triángulos ideales. ¿Ya? Esa es la notación de esos triángulos. Pero pueden darse el caso de que se obtengan triángulos medios extraños. O sea, esos triángulos, quieran o no, tienen 3 lados. ¿No? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, más o menos se asemeja a la idea que tenemos de un triángulo. Pero puede darse el caso de que obtengamos triángulos de que no tengan los 3 lados distintos. ¿Ya? A esos triángulos que no tengan 3 lados distintos se le denominan triángulos autoplegados. Que bueno, la definición y todo eso no la quiero dar para no marearlos tanto, pero es esto de aquí. Agarro el triángulo y es como que pliego los lados en verde, los hago coincidir y obtengo lo que está a la derecha. Es un lazo y un radio. No creo que este punto de aquí está de más, el punto de arriba. Es un radio que contiene un punto dentro, un punto aquí, y un lazo que le rodea, ¿no? A ese tipo de triángulos se le llama triángulos autoplegados. ¿No? Su nombre viene porque justamente estamos plegando 2 lados del triángulo y moviéndolos para que quede de esta forma, más o menos. Por ejemplo, la misma triangulación anterior, esta de aquí, puedo quitar, por ejemplo, este arco y ponerle aquí y encerrar esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí habría una triangulación con un triángulo autoplegado. Vamos a ver que estos triángulos no nos va a gustar mucho a nosotros, en el sentido de que no vamos a querer que aparezcan en las triangulaciones, porque van a tener una curiosidad que no nos va a gustar, pero que existen y que pueden aparecer, sí. Y generalmente van a aparecer cuando haya pinchaduras, ¿no? Cuando tengamos un punto en el interior, probablemente ese punto podamos asociarle a un triángulo autoplegado. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos que encerrar esa pinchadura, ¿no? Entonces, cuando no haya pinchaduras, esos triángulos sí no van a aparecer. Ya cuando no tengamos pinchaduras, o sea, puntos en el interior, esos tipos de triángulos no van a aparecer. Solamente van a ser triángulos normales en el sentido de que tengan 3 lados. Bien, entonces, ahora, nuevamente siguiendo el análogo de polígonos, cuando se trabaja con polígonos hay una fórmula, bueno, el número de diagonales que debe tener una triangulación, que si mal no me recuerdo es 2n-3, ¿no? Los n lados y n-3 diagonales. Entonces hay una fórmula que te dice lo mismo para el caso de triangulaciones de superficies. Primero recordar lo que es la característica de Euler. La característica de Euler es ese número de I definido con una triangulación, ¿no? Un F, un E y un B, ¿no? Donde el F es el número de caras, el E es el número de aristas y el V es el número de vértices. Chi de S. Entonces, bueno, ¿por qué puse esto? Porque la prueba del teorema utiliza esa característica de Euler, la utiliza para el caso de que la superficie tenga bordes, etc. Por eso lo puse para recordarlo. Pero el teorema, ¿qué me dice? Si yo tengo una superficie marcada y una triangulación ideal, entonces el número de arcos, ojo, de arcos, no de segmentos de borde. Los segmentos de borde van a ser intrínsecos a la superficie, ¿no? Y a los puntos marcados. O sea, no, esos van a ser fijos, por así decirlo. Pero el número de arcos de T viene dado por esta fórmula, donde el G es el género, el B es el número de coordenadas de componentes del borde, el P el número de pinchaduras y el C el número de puntos marcados en el borde, ¿no? Y a este número que es fijo,
porque si se dan cuenta dependen de los valores que ya tiene intrínseco la superficie, porque recuerden que el M está fijado, ¿no? O sea, yo cuando defino la superficie marcada, defino el S, pero también defino el M. Entonces ya fijo el P y fijo el C. Bueno, y el G y el B ya están fijados por la superficie, ¿no? Son propiedades topológicas de la superficie. Entonces, ese número se le denomina el rango de la superficie, ¿no? 6G más 3B más 3P más C menos 6, ¿no? Entonces, bueno, la prueba de esto es usando justamente la característica de Euler, solamente que se usa para en el caso de que la superficie tenga borde o sin borde, cerrada, y en el caso de que tenga D discos, se le quita D discos, ¿no? Entonces, ahí hay ligeras modificaciones a esta definición, a esta formulita de aquí, pero en esencia es utilizar la característica de Euler. Bien. Entonces, por ejemplo, según ese teorema de ahí, según esa proposición de ahí, por ejemplo, ese cilindro, lo podemos ver como un cilindro, pero si quieren un anillo, que tiene dos pinchaduras en el borde, bueno, dos puntos marcados, perdón, en el borde, debe tener dos arcos, ¿no? Aquí el género es 0, el B es 2, el P es 0 y el C es 2, ¿no? Entonces, reemplazando la fórmula, van a obtener que los arcos que debe tener la triangulación debe ser 2, que justamente son los arcos en rojos, como un corazón. Entonces, la triangulación aquí serían los dos arcos en rojo y el segmento de borde, que sería este de aquí y este de aquí, ¿no? Serían 4 cosas, 2 arcos y 2 segmentos de borde. Bien. Entonces, nuevamente, análogo a lo que son en polígonos, cuando yo tengo dos triangulaciones, que quizás esto sí voy a graficarlo, porque creo que no estoy utilizando mucho los polígonos. Entonces, a ver, un rato. Ya, por ejemplo, a ver, voy a dibujar aquí un rato un polígono. Imagínense que yo tenga un cuadrado y tengo una diagonal. Entonces, ustedes saben el teorema de Ptolomeo, ¿no? El teorema de Ptolomeo te relaciona estos lados, el A, el B, el C y el D, bueno, y dice F. Y la otra diagonal llama el F, ¿no? Entonces, el teorema de Ptolomeo te dice de que A por B más C por D es igual a E por F. Entonces, esa relación algebraica se puede interpretar como que si yo tengo el A, el B, el C y el D, o sea, tengo eso de aquí, y tengo el E, entonces yo puedo despejar, o sea, dividirlo entre E, o sea, esto lo elimino aquí, y puedo obtener el F, ¿no? Entonces eso en sentido visual es como que yo agarro, elimino la otra diagonal y estoy obteniendo el F, ¿no? Que sería este. ¿No? Ya, esa operación, esa noción de agarrar una diagonal, quitarla y poner la otra, se le denomina flip. En el caso de polígonos también se le denomina un flip. Y justamente el flip está dado por esta relación algebraica, ¿no? Que es el teorema de Ptolomeo. Es la relación de las diagonales con los lados escritos. Entonces, esa misma noción de flips, de quitar algo y poner otro, se va a mantener para triangulaciones ideales, ¿no? ¿Cuál es la característica de los flips? Bueno, que si yo quito el E y pongo el F, obtengo otra triangulación, ¿no? Aquí son dos triángulos y aquí son dos triángulos. Entonces, sigo teniendo triangulaciones. No se pierde la propiedad de ser triangulación. Entonces, lo mismo es para el caso de triangulaciones ideales, ¿no? Entonces, esto lo voy a borrar porque solamente quería dar esa noción geométrica. Entonces, bien, entonces el flip justamente es lo mismo. Tengo una triangulación T y tengo un arco de esta cualquiera. Entonces, un flip de este arco es una transformación que elimina el gamma y lo reemplaza por otro arco gamma prima diferente. Tal que el T menos el arco, pero le añado el otro, o sea, el T menos el gamma unido con el gamma prima, eso T prima va a ser una triangulación ideal, o sea, va a seguir siendo una triangulación ideal. Bien. ¿Cuál es el problema de los flips? Aquí justamente viene el problema de los triángulos autoplegados. El problema es que estos triángulos de aquí no se le puede realizar un flip al radio. ¿Ya? O sea, yo no puedo sacar, no puedo eliminar el radio y poner otro arco que sea una triangulación. O sea, imagínense que yo quito el radio de aquí y trazo este. Ya, eso no va a ser una triangulación porque, bueno, va a cortar el lazo, ¿no? Entonces no pueden ser compatibles. Entonces el problema de eso, el problema de los triángulos autoplegados va a ser ese, de que no se va a poder realizar el flip al radio. Ese es el principal problema con los triángulos autoplegados, que no voy a poder realizar un flip.
¿Y por qué? Me dirán, ¿por qué? Bueno, ¿por qué es tan importante realizarle flips a los arcos? Justamente porque los flips van a ser como el análogo a las mutaciones en la definición general del álgebra de conglomerado, ¿no? Y cuando yo definí el álgebra de conglomerado, agarré una semilla y definí lo que era mutar esa semilla para obtener otra. Entonces, por el momento no estoy definiendo una semilla, ¿no? Pero la idea va a ser de que justamente esta operación del flip va a ser como que un análogo, va a ser algo parecido a lo que es la mutación, o va a ser compatible con la mutación. Entonces yo voy a querer mutar todos los arcos posibles. Pero aquí ya encontré un escollo, ¿no? El problema es que no puedo mutar los radios de posibles triángulos autoplegados, ¿no? Entonces regresamos aquí. Entonces justamente lo menciono acá, ¿no? Si el arco gamma es el radio de un triángulo autoplegado, no se puede realizar el flip. Caso contrario, la idea del flip va a ser la misma al caso de polígonos. Voy a tener un cuadrilátero con una diagonal, y lo que se hace es eliminar esa diagonal entre comillas. Todo lo pongo entre comillas porque, bueno, un cuadrilátero entre comillas, porque no es que tenga una forma tan bonita como un cuadrilátero en geometría euclidiana, ¿no? 4 lados, todo bonito. No siempre va a ser así. Pero en esencia es lo mismo. Es un cuadrilátero que tiene una diagonal trazada, quita esa diagonal y añado la otra. Y para los curiosos, para los que quieran quizás preguntar si hay un teorema de Ptolomeo para este caso, bueno, la respuesta es sí. Y bueno, su prueba y esas cosas se ve más en geometría hiperbólica. Pero sí hay un análogo del teorema de Ptolomeo en estos casos más generales, inclusive más generales que este. Entonces vamos a ver ejemplos de flip, ¿no? Por ejemplo, la triangulación que di hace un ratito, que era el anillo con los arcos rojos. Si yo realizo el flip al gamma, bueno, lo que obtengo es como una especie de un pequeño espiral, ¿no? Que sería el azul. Entonces el flip del gamma al gamma prima es justamente quitar el rojo y añadir todo el azul. Entonces aquí se dan cuenta que el flip no es a veces no es tan evidente, o sea, tan fácil de ver, ¿no? En este caso los cuadriláteros son más difíciles de ver, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería un cuadrilátero aquí? Solamente habría un cuadrilátero, ¿no? Sería formado por el segmento de borde, este lado, sería un triángulo y el otro triángulo sería este de aquí y el rojo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, son triángulos medio raros, pero la idea es la misma. Esta sería la diagonal y la otra diagonal es justamente esa espiral, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, es en la esfera, ¿no? Bueno, aquí no he dibujado la esfera, pero imagínense que la esfera lo encierra. Entonces, por ejemplo, una triangulación es la que está a la izquierda. Agarro y encierro las dos pinchaduras, saliendo otras pinchaduras, y esto de aquí es como un semimeridiano, ¿no? O sea, es como que la mitad de bueno, ahorita no me acuerdo si es meridiano, bueno, tómelo como un círculo maximal, la mitad solamente, y bueno, eso es un segmento que une esos dos puntos. Entonces, realizar un flip aquí, por ejemplo, en gamma, es simplemente cambiarle por la otra semicircunferencia, por así decirlo, el gamma prima, ¿no? Nuevamente, aquí, por ejemplo, no puedo realizarle flip a los radios, ¿no? Estas dos cosas no se le puede realizar un flip. Y quizás un último ejemplo es un triángulo con una pinchadura, ¿no? Que en este caso de los polígonos son simplemente los lados, pero no tienen pinchadura, o sea, no podemos considerar un punto dentro, ¿no? Pero bueno, si considero un punto dentro, aquí está, por ejemplo, arcos, ¿no? Estos tres son arcos. Y, por ejemplo, el flip de gamma, del rojo, es simplemente añadir esta especie de, bueno, es un arco oblicuo que une este vértice con este vértice, ¿no? Que es el rojo, el gamma prima, ¿no? Entonces, estos son tres ejemplos más o menos gráficos de lo que es un flip. Y lo importante o lo interesante de esto es este teorema de aquí, que te dice que todo par de triangulaciones se relacionan entre sí por una secuencia finita de flips. O sea, yo tengo dos triangulaciones cualesquiera, entonces esas dos triangulaciones se van a relacionar una tras otra por flips, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que puse aquí, este de aquí es un flip de estas. ¿Cuál sería la arista o el arco al que le hago el flip? Es a esta. Elimino esta y añado esta, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy sencillo de eso, ¿no? De que todo par de triangulaciones se relaciona mediante un flip. La prueba de esto, por más que parezca un teorema un poco ingenuo, un poco sencillo, no es tan fácil de probarlo. Lo que se hace es considerar complejos simpliciales abstractos,
¿no? Es como que agarras y en cada vértice es una triangulación, y justamente las aristas de ese grafo van a ser los flips. Y lo que se prueba es que ese grafo es conexo. ¿Ya? Ese es un trabajo de Hatcher, creo, que trabaja con triangulaciones y la prueba es en un paper. Entonces, bueno, solamente lo menciono para que sepan. Pero que se cumple, sí se cumple. Todo par de triangulaciones se relacionan entre sí. Bien, entonces ahora sí vamos por fin a poder definir lo que es el álgebra de conglomerado. Entonces, para poder definir, vamos a fijar una triangulación, gamma 1, gamma m. Obviamente, aquí hay n arcos, que es el rango de la superficie, y hay m menos n segmentos de borde, ¿no? Donde el m puede ser n. O sea, pueden haber 0 segmentos de borde, o pueden haber 1, 2, 3. Por comodidad voy a suponer de que los n primeros, gamma 1 hasta gamma n, son los arcos, y los restantes son los posibles segmentos de borde. Entonces lo que se va a hacer es a esta triangulación de aquí, yo le voy a asignar un quiver. Ya, ahorita vamos a definir el quiver. Y con ese quiver es justamente lo que voy a definir el álgebra, ¿no? Porque recuerdan que el álgebra de conglomerado se definía a partir de una semilla inicial. Y la semilla inicial tenía X, Y y Q. El X no nos va a interesar mucho porque como estamos trabajando con arcos van a ser n indeterminadas. El Y van a ser los generadores del P, ¿no? Que eso ya está fijo. Lo único que nos falta es el quiver, que en este caso es el que vamos a añadir. Entonces, con esas tres informaciones ya tengo mi semilla inicial y ya tengo todo lo demás, ¿no? Simplemente es mutar la semilla y ya está. Entonces, tengo que asociar un quiver a las triangulaciones. ¿Y cómo se le va a asociar un quiver a las triangulaciones? Bueno, es un poco pesado. No es tan pesado, simplemente ver los sentidos de las curvas, antihorario, horario. Entonces, bueno, el quiver Q de T, que lo vamos a anotar así, los vértices van a estar en relación biunívoca, o sea, van a haber tantos vértices como arcos tenga la superficie. ¿No? Generalmente siempre se le suele denotar el número de arcos por n, porque es el rango de la superficie, así que el quiver va a tener n vértices. Y vamos a denotar por simplemente al vértice asociado gamma i, lo voy a denotar por i, ¿no? Para no estar cargando la notación. Entonces, ya tenemos los vértices, ¿no? Son n vértices. Bien, ahora tenemos que empezar a llenar las flechas, ¿no? Tengo que definir flechas que vayan de I a J, por ejemplo. Entonces lo que se hace es considerar un triángulo ideal en T, que no sea autoplegado. Entonces, considera un triángulo ideal en T que no sea autoplegado, y lo que se hace es, se va a añadir una flecha I a J, siempre que se cumpla alguna de las siguientes condiciones, que son 3. La primera es que gamma I, espero se note bien, pero este es gamma I y gamma J, son lados del triángulo ideal. Son dos lados del triángulo ideal. Además, gamma J sigue a lambda I en sentido horario. ¿Qué quiere decir eso? De que primero está gamma I y luego en sentido horario sigue gamma J. No sé, imagínense, aquí está gamma I, por ejemplo, gamma J está abajo, ¿no? Siguiendo en sentido horario. Esa es la condición más sencilla. O sea, esa es la condición más sencilla, que es emulando a lo que se hace en polígonos, ¿no? No voy a recordar quizás exactamente cómo se define el quiver en polígonos, pero justamente es prácticamente el paso A, ¿no? Agarras tus triángulos y lo que haces es rellenar flechas en sentido horario, ¿no? Nada más. Ahora, las condiciones B y C se añaden porque puede ser de que tu triangulación tenga triángulos autoplegados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si gamma J es el radio de algún triángulo autoplegado? Por ejemplo, en la imagen se ve, ¿no? El gamma J es el radio del triángulo autoplegado que tiene el lazo rojo, gamma L, ¿no? El lazo es gamma L. Entonces, si se cumple eso, si se tiene eso, y además el gamma I, que es donde parte la flecha, y el gamma L, esos dos de aquí, gamma I y gamma L, son lados del triángulo inicial, tal que el gamma L sigue a lambda I en sentido horario, o sea, así. Entonces, en ese caso se añade IJ. Entonces, es un poco un poco diferente, ¿no? Si es que el gamma J es radio de un triángulo autoplegado, primero lo que tengo que hacer es encontrar el lazo que lo define. Entonces, encuentro el lazo que es gamma L. Luego de eso tengo que ver si gamma I y gamma L son lados del triángulo ideal inicial. Si no lo son, entonces no lo tomo en cuenta. Pero si lo fuera, tengo que ver en qué sentido está, ¿no? Si gamma L sigue a gamma I en sentido horario, ya está, la flecha está ahí. Si no lo sigue, bueno, no dibujo nada por el momento. Y el último caso es análogo.
¿no? Ahora con gamma I, ¿no? En este caso era gamma J, el radio, ahora gamma I. Si gamma I es el radio, nuevamente tiene un lazo gamma L, y si nuevamente gamma L y gamma J son lados del triángulo inicial, tal que gamma J ahora sigue a gamma L en sentido horario, quiere decir que después de gamma L sigue el gamma J, nuevamente se cumple la condición y añado IJ, esta arista o esta flecha de aquí. Entonces, siguiendo esos tres pasos, definimos lo que es el quiver, ¿no? Y ese quiver se le denomina el quiver asociado a la triangulación T. A la matriz de intercambio de este quiver se le denomina la matriz de adyacencia. ¿Ya? Es nombre solamente que se le da. Y se denota por BDT. Entonces, aquí tengo ejemplos, sí. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de eso de los quivers, ¿no? Por ejemplo, tengo esa triangulación de ahí, ¿no? De este caso es un monogón con dos pinchaduras. Recuerden que no queremos un monogón con una pinchadura, ¿no? En este caso es un monogón con dos pinchaduras. Entonces, en este caso tenemos la triangulación dada por los cuatro arcos, ¿no? El 1, el 2, el 3 y el 4. Bueno, y falta el segmento de borde, ¿no? Que es el que define el disco. Entonces, por ejemplo, el quiver aquí, rellenarlo va a ser fácil, excepto en el caso de las flechas que salen de 1, ¿no? Las flechas que salen de 1 y llegan a 2, a 3 o a 4, para ver si se dibuja o no la flecha, tengo que justamente ver ese criterio, ¿no? El B y el C, ¿no? Entonces, siguiendo eso, ya no voy a entrar en muchos detalles, el quiver que se obtiene es el que está aquí. 1, 2, 4, 3, y la flecha va de 1 a 3, de 4 a 1, de 4 a 2 y de 2 a 3. Y su respectiva matriz de adyacencia sería esta de aquí, ¿no? Que como dije era contar el número de flechas que iban, por ejemplo, de 1 a 3, el 1 a 3 está aquí, ¿no? Hay una flecha. De 1 a 4 no hay, ¿no? Pero hay de 4 a 1, por eso que aquí es menos 1, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la matriz va a ser antisimétrica, ¿no? Ya. Otro ejemplo que se hace es justamente la triangulación que ya 2 veces he mostrado, la del anillo con esos dos arcos en rojo. En este caso el quiver simplemente tiene 2 vértices y justamente las flechas van a ir de 1 a 2 simplemente, ¿no? Ese es el quiver de Kronecker. Tiene un nombre este quiver, el quiver de Kronecker o 2 Kronecker, se le llama. Y su matriz va a ser la que está ahí, ¿no? 0, 2, menos 2, 0. Bien. Entonces, ¿cuál es o por qué está bien definido, entre comillas, este quiver? Porque cuando uno define el quiver, siempre va a querer que sea compatible con la mutación, ¿no? En este caso estoy trabajando con sus matrices, ¿no? Pero aquí se puede, en vez de poner BDT, pueden poner el quiver, ¿no? El quiver QDT y aquí QDT', ¿no? Entonces, si yo tengo una triangulación T y tengo T', su triangulación obtenida mediante el flip de algún arco K, tal que ese arco K no tiene que ser radio de algún triángulo plegado, ¿no? Porque los radios no se le puede hacer un flip. Entonces se cumple esa relación de aquí, ¿no? La matriz de T' va a ser la mutación de la matriz BDT. Así que es compatible con la operación de mutación. Entonces, esto creo que está bien. Y de ahí, pues, finalmente, vamos a definir lo que es el álgebra de conglomerado. Para definirlo, tenemos que primero dar la semilla inicial. Entonces, lo que se hace es, para cada arco, como tenemos n arcos de la triangulación, vamos a asociar una indeterminada xi, ¿no? Para el arco gamma i, bueno, ahí le puse tau i, le asocio la indeterminada xi, ¿no? Cualquier cosa, es una indeterminada simplemente. Entonces, el conglomerado inicial, o sea, el x inicial, el xt, va a ser x1, x2, xn, ¿no? Tantas indeterminadas como arcos hay. Tómelo como variables formales simplemente, ¿no? Luego, la upla de coeficientes va a ser el y de t, ¿no? Que es y1 y n, que son los generadores del grupo libre. Y finalmente, la semilla inicial va a ser xt, yt y bdt, ¿no? Donde bdt es justamente la matriz de adyacencia de la triangulación T. Entonces, el álgebra de conglomerado asociada a esta semilla inicial se le denota, como ya se puso al inicio, ¿no? A de xt, yt, bdt. ¿Y cuál es la propiedad de esta álgebra de conglomerado, perdón? Es justamente esta. Este es el teorema principal del álgebra de conglomerado de superficies, que lo que me dice en palabras es que las variables de conglomerado, todas las variables de conglomerado, están en biyección con los arcos. ¿Qué quiere decir? De que si yo escojo un arco, ese arco tiene una variable asociada. Y viceversa, si yo escojo una variable de conglomerado asociada, cualquiera, un x, por ejemplo, ese x va a estar asociado a algún arco. De alguna forma, obviamente. Pero van a estar en relación biyectiva.
Por lo tanto, los conglomerados de A, o sea, las primeras componentes de las semillas, el X, van a estar en relación biyectiva con las triangulaciones. Y justamente lo que sigue, esto de aquí, lo que me está diciendo es que, bueno, si gamma K no es el radio de un triángulo autoplegado, entonces, si yo agarro el conglomerado tras la mutación, eso es tras aplicar la mutación en K, ¿no? Le quito el X gamma K y le añado el X' gamma K, donde el X' está dado por la relación de intercambio. Entonces, ese conglomerado, o sea, ese X, Y, K, ese X, Y y el B de T, corresponde a la triangulación justamente tras aplicar el flip de ese arco, ¿no? Es T menos gamma K unido con gamma prima K, ¿no? Entonces, eso lo que me está diciendo es que no solamente están en relación biyectiva los arcos y las triangulaciones, ¿no? Lo que me está diciendo es que justamente los arcos se comportan como, como los conglomerados, ¿no? Porque si yo le muto el conglomerado, o sea, hago la mutación al conglomerado, voy a mutar la triangulación, ¿no? Justamente. Entonces, es más o menos las relaciones que hay entre los arcos y las variables de conglomerado. ¿Qué gano con ese teorema? Lo que gano es que si yo quiero estudiar el álgebra de conglomerado, me voy a apoyar, por así decirlo, en los arcos, en las triangulaciones, en las nociones quizás algo geométricas que tengan, ¿no? Entonces, por eso es que hay muchas cosas más que se pueden hacer en ese tipo de álgebras de conglomerado. Y como tengo un poco de tiempo, voy a tratar de más o menos decirles o exponerles un poco lo que se puede hacer después de esto, ¿no? Bueno, aquí están las referencias, que bueno, para la charla solamente lo único que he hecho, lo único que he sacado es prácticamente el curso de Schiffler, que no sé si lo puse acá, pero es un curso que hizo en el Agra, creo. Los demás es justamente lo que voy a tocar ahorita. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se soluciona ese problema de los radios? Yo dije, no, los radios no se pueden mutar, o sea, pero no se le puede hacer un flip. Entonces la pregunta es, ¿cómo soluciona ese problema? Bueno, la respuesta de eso es utilizando los arcos etiquetados. Son estos, los target arcs. ¿Qué se hace con los target arcs? Cuando trabajas con los arcos etiquetados, le vas a colorear o etiquetar de alguna forma, ¿no? Cuando tú tengas un lazo y tengas el radio justamente aquí, le vas a ponerle una corbata, un notch, ¿no? Entonces, al aplicarle esa forma de etiquetar a los arcos, vas a ganar de que al trabajar se redefine todo, ¿no? Defino lo que son los arcos etiquetados, que tengan la corbata o no tengan la corbata. Y se van a redefinir todos los conceptos. Las triangulaciones ya no van a ser triangulaciones ideales, sino van a ser triangulaciones etiquetadas. Se definen los flips, se prueba nuevamente que todo par de triangulaciones etiquetadas se relaciona mediante flips, etc. Se prueba todo lo que he hecho, pero para el caso etiquetado. Y finalmente lo que ganas con eso es que aquí en el teorema ya no tienes que poner la noción de que no sea radio, ¿no? Simplemente pones para cualquier gamma K se cumple esto. ¿Y por qué? Porque justamente al etiquetarlo ya puedes hacerle un flip a este AB, ¿no? Obviamente no lo vas a hacer un flip en la triangulación inicial, sino en la triangulación etiquetada, ¿no? Y entonces así te libras de ese problema. Es lo primero que se hace, ¿no? Es trabajar con arcos etiquetados. Luego que ya tienes esa noción de arcos etiquetados, como digo, se hace todo el trabajo aquí en este paper, que lo pueden revisar si quieren. Es Cluster Algebras and Triangular Surface. Aquí se hace todo el trabajo que he hecho, pero para el caso etiquetado, ¿no? Target arcs, y se prueba justamente el teorema principal, pero para triangulaciones etiquetadas. Entonces, eso se generaliza un poquito más en el caso de que existen esos radios, ¿no? Ahora, como dije, esos radios van a existir siempre y cuando haya pinchaduras. Si es que no hay pinchaduras, o sea, si que tu superficie no tiene pinchaduras, entonces simplemente esta parte de target arcs va a ser innecesaria, porque no vas a encontrar ese tipo de triángulos. No vas a encontrar triángulos autoplegados. Por lo tanto, el teorema es válido. Aquí se borra esta condición. Luego, ¿qué más se puede hacer con estas álgebras? Bueno, hay una cosa que se llama conjetura de positividad, que esta conjetura de positividad, que justamente te dice, bueno, hay un teorema que se llama el teorema de Laurent, el fenómeno Laurent, que está aquí, que lo que te dice es que toda álgebra de conglomerado, cualquier elemento, o sea, cualquier variable de conglomerado se expresa como un polinomio de Laurent en la semilla inicial. Ya es dicho someramente, te dice eso. Entonces, la positividad o la conjetura de positividad
lo que dice es que toda álgebra de conglomerado, justamente ese polinomio de Laurent que tú obtienes para cada variable de conglomerado, es una combinación lineal no negativa o positiva de elementos de P. ¿Ya? Esa es una conjetura porque no se ha probado. Entonces, ¿cuál es lo interesante? De que para este tipo de álgebras de superficies, esa conjetura es válida. ¿Y cuál es la forma de ver esa conjetura? Bueno, aquí viene esta parte, y es un poco más combinatoria. Lo que se hace es probar esta fórmula, que se llama fórmula de expansión. Y para probar esta fórmula, lo que se hace en palabras es a cada triangulación le vas a asignar un grafo de ese tipo, que es una especie de serpiente, grafo serpiente se le llama, snake graph. ¿No? No voy a decir cómo, pero a cada triangulación se le va a asociar este tipo de grafo. ¿No? Bueno, más que a una triangulación se le va a asignar un arco. A cada arco que no esté en la triangulación se le asigna un grafo serpiente. ¿No? Y con este grafo serpiente se prueba el teorema principal, que es justamente el de expansión, ¿no? Que aquí creo que está, que es este de aquí. Obviamente aquí la fórmula es fea y quizás no lo van a entender porque no saben lo que es Cross, no saben nada de esto porque no lo tocado en la charla. Pero con este teorema se prueba justamente esa conjetura, ¿no? Que es algo más para hacer. La prueba de ese teorema no es nada trivial, es larga, ¿no? Y tienen que utilizar esto de los grafos serpientes, snake graph, etc. ¿No? Y lo último que voy a decir es justamente definir una base para el álgebra de conglomerado. Definir bases en álgebra de conglomerado no siempre es tan sencillo, porque si se dan cuenta de la definición del álgebra de conglomerado, que voy a regresar aquí, si bien es cierto, es simplemente una álgebra generada, ¿dónde está? Es una álgebra generada. ¿Cuál es el problema con esto? Es que como se definen las variables, es justamente por esta operación de mutación. Entonces, en cada instante de tiempo, si lo quieren ver, tú vas a tener una pequeña variación. Entonces, esa variación de ahí es el escollo para poder definir bases adecuadamente. Entonces, por ejemplo, en el caso de las álgebras de superficies, se puede definir lo que son las bases, ¿no? Aquí está un paper, por si lo quieren leer, que te define todo, te dice cómo definir las bases, que es un camino largo, tienen que utilizar laminaciones, nuevamente utilizar esto de los grafos serpientes, etc. Pero te define la base, ¿no? Te definen dos bases todavía, B y B círculo. ¿Y cuál es lo que pasa? Entonces, no sé si ese problema seguirá abierto, la verdad, pero lo que pasa es que para el caso, este artículo prueba o te define la base para el caso de que no tenga pinchaduras. El caso con pinchaduras, o sea, definir una base para el caso de la superficie que tenga pinchaduras, todavía en este paper por lo menos no lo hicieron, o sea, no lo probaron explícitamente, te dieron la idea y te dijeron que sí puede valer la idea, que es prácticamente emulando las pruebas del paper, pero no lo hicieron, ¿no? Te dejan ahí la pregunta abierta, ¿no? Entonces, actualmente no sé si se habrá resuelto ese problema, sinceramente no he encontrado en internet, quizás sí, quizás no me atrevería a decir una respuesta. Pero, por ejemplo, para el caso con pinchaduras, se vuelve un poco más tedioso todo. Entonces ahí hay un trabajo que hacer, ¿no? Porque en el caso sin pinchaduras, ganas muchas cosas. Primero es que no trabajas con arcos etiquetados. Entonces todo se vuelve como lo he hecho en la charla, ¿no? Todo sin muchos problemas. En el caso de que trabajes con pinchaduras, entonces ya vas a tener que trabajar con arcos etiquetados y todas las nociones se tienen que redefinir, etcétera, etcétera. Entonces, por lo menos en el paper que yo he estado leyendo, que he estado siguiendo, no lo logran hacer, solamente te dan la idea, como digo. Entonces, esos, por ejemplo, sería un buen trabajo para hacer, no sé, para una tesis quizás, ¿no? Extendiendo los casos para superficies con pinchaduras. Y como último dato, es que todo lo que he hecho aquí se puede hacer para orbifolds. No sé si alguien sepa lo que es orbifolds, pero son una especie de generalización de superficies, que es un trabajo ya bien reciente, si no me equivoco, de hace 2 años, creo. Definen todas las triangulaciones, todo esto, pero para orbifolds, ¿no? Y entonces hay un montón de cosas que se pueden hacer con estas álgebras de conglomerados de superficie, ¿no? Entonces, ya no quito más tiempo, creo que eso era todo lo que tenía preparado, entonces, muchas gracias. Bien, gracias Juan Daniel por esta charla interesante. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta que realizar, alguna duda, lo puede realizar y, bueno, pueden activar incluso su micrófono.
Bueno, preguntan por la bibliografía. Bueno, a ver, la bibliografía la puse al final. Lo que pasa es que las álgebras de conglomerado, la mayoría de bibliografías son papers. Entonces, si quieres comenzar con esto de álgebra de conglomerado de superficie, primero te recomendaría leer los textos de álgebras de conglomerados iniciales, que aquí no lo he puesto, se llama Cluster Algebras Foundations, que creo que son los textos o los papers de Foming. ¿No? Tienen tres, cuatro tomos, creo. Son tres partes. Y luego de eso, para arrancar con esto, este paper es el más recomendado, porque te lo hace bien explicado. Hay algunos papers que son más, por así decirlo, más pequeños, pero te ponen más información. Entonces, después de que ya tengas algo de Cluster Algebras, podrías leer este paper, ¿no? Que prácticamente te hace todo lo que yo hice, pero para el caso etiquetado. ¿No? Y hay muchas bibliografías, ¿no? Aquí te he puesto algunas. Si quieren después le paso a Jafre para los que interesados se lo pasan en el correo. ¿No? Dependiendo de lo que quieras leer, ¿no? Si quieres la positividad, es el primero. Si quieres las bases, es el segundo. Si quieres ver eso de grafos serpientes, el tercero, el cuarto. ¿No? Y hay mucha bibliografía, ¿no? Pero la que yo recomiendo es la que te dije, la de Fomin-Ceblinski, que es los primeros papers de álgebra de conglomerado. Son tres partes. Y luego ya dependiendo de qué quieras hacer, puedes encontrar papers más particulares, ¿no? Bueno, para este caso de superficie recomiendo este, ¿no? Creo que es el que tiene más info. ¿Qué aplicaciones se le podría dar a esa rama del álgebra? Pregunta por aplicaciones. Bueno, las aplicaciones, tienen varias aplicaciones que yo sepa. Por ejemplo, más que aplicaciones, por ejemplo, se pueden utilizar en técnicas de álgebra de Lie para algunas cosas de positividad. Estas cosas de superficies se usan mucho en teoría de Teichmüller, de espacios coloreados, de Teichmüller. Obviamente eso sí todavía no he leído, solamente sé que se lleva por ahí, pero sirve para algo, en ese sentido de Teichmüller. Más que nada porque estás trabajando con laminaciones. Bueno, aquí no he definido lo que es una laminación, pero va por ese camino. Otra cosa que se puede hacer es, por ejemplo, hay algo que se utilizó hace un par de años en la tripleta de Markov, si mal no recuerdo, que algunos resultados de aquí, no todos, generalmente los de ese paper, este resultado de aquí, se utiliza para justamente, no se prueba la conjetura de Markov, que te dice que las tripletas no aparecen una vez más, creo, algo así, pero se prueban algunos resultados, algunas conjeturas más, que tienen que ver con las tripletas de Markov, ¿no? Las tripletas de Markov son tres números que cumplen cierta relación de recurrencia, ¿no? Y ahí trabajas con grafos serpientes y otras cosas. Pero principalmente esto de aquí, lo que he visto que se aplica bastante es en teoría de Teichmüller, espacios coloreados y esas cosas. Bien. Bueno, no sé si alguien tiene otra pregunta. Sí, una Sí, pregunta. Perdón, no, si quieres por tú. favor, continúe, Ok, continúe. ok, bueno, si tú tienes un difeomorfismo de la superficie que manda las ponchaduras en las ponchaduras y digamos lo mueves tantito, módulo isotopía para que mande los triángulos en triángulos, o sea, manda toda la triangulación en toda la triangulación. ¿Sabes si hay algún estudio de la monodromía, de cómo se ve este difeomorfismo, viendo cómo actúa en el quiver o viendo cómo actúa quizá en el álgebra de conglomerado, en el álgebra de caminos del quiver, no sé, algún objeto asociado de estos combinatorios? Exactamente, no sé si hay un resultado como lo que tú estás mencionando, pero hay algo parecido que justamente es con las laminaciones. Lo que pasa, a ver, no sé, a ver, tengo el ejemplo de aquí, del anillo, ese de aquí. Hay una operación que se llama laminación, se me olvidó el nombre ahorita, es una laminación estándar, vamos a llamarla así, que lo que se hace es mover un poquito este vértice antihorariamente y luego recorrer paralelamente en una vecindad el mismo arco y luego aquí torcerlo. No es una especie de, te mueves un poquito y lo tuerces tu arco, ¿ya? Esa operación se le denomina laminación, vamos a llamarla estándar, porque no me acuerdo el nombre exacto. Entonces, cuando tú haces esas operaciones a tus arcos, en todos tus arcos, hay un teorema que te dice que el álgebra asociada a esos nuevos arcos va a ser isomorfa al álgebra inicial. ¿Qué quiere decir? Que si tú
agarras pequeños arcos y los tuerces poquito, lo mueves poquito, el álgebra o la información combinatoria que tú mencionas no se va a variar. Ahora, ¿cómo se ve ese cambio en los quivers? Eso sí no he visto, por lo menos en los papers que yo he chequeado, no he visto, ¿no? Lo único que he visto es eso, ¿no? Que si tú agarras y tuerces tus arcos un poquito, el álgebra de conglomerado va a ser isomorfo. Lo que sí no he visto es cómo se ve eso en los quivers, ¿no? O en lo que tú mencionas, ¿no? Pero más o menos eso es lo que yo he chequeado, ¿no? Ok, muchas gracias. Con eso está muy bien. Uh-huh. Hola, ¿qué tal, Juan? Yo tenía una duda con respecto a lo último que dijiste respondiendo acerca de las aplicaciones, acerca de, no sé si escuché bien, dijiste superficie colorada o coloración de una superficie. Sí, bueno, son una especie de Teichmüller coloreados. Eso Ah, es más ya, que nada. ¿y eso tiene alguna relación con el coloreo de un grafo? No, los después de Teichmüller tiene que ver más con estructuras complejas. Lo de colorear grafos es algo más discreto, algo más combinatorio. Creo que lo de Teichmüller va más allá. Es trabajar con las estructuras complejas. Ahorita no tengo el paper a la mano, si no te lo mostraría. Sí, sí, Pero lo no, que no hacen te es preocupes. estudiar las laminaciones con las laminaciones definen lo que son los coloramientos y ahí entra lo de Teichmüller, ¿no? No Ujú. tiene que ver mucho con los grafos. Ya veo. ¿Y las pruebas tienen que ver más con técnicas de, combinatóricas o herramientas de álgebra en sí? Hay varias, depende de lo que se estudie. Por ejemplo, esas relaciones de Ptolomeo, en el caso de estas superficies, las pruebas van más que nada por la geometría hiperbólica, donde se meten algunas cosas de complejo, o los ciclos, esas cosas. Y las pruebas que yo estoy siguiendo son más combinatorias, se basan en estos grafos de aquí, ¿no? Se pueden hacer incluso pruebas, las que menciono con geometría hiperbólica, utilizando estos grafos, ¿no? Trabajando con grafos serpientes, que esto es puro combinatorio, o sea, las pruebas son definir funciones, ver un montón de casos, etcétera. Entonces, hay de todo, depende mucho de en qué área estés, ¿no? Por ejemplo, si te vas al álgebra de conglomerado inicial, o sea, las usuales, o ahí utilizan más álgebras de Lie, técnicas más de álgebra. En este caso de superficies, mezclas, ¿no? Algunas cosas de geohiperbólica y puedes meter algunas cosas más combinatorias, ¿no? Como los grafos serpientes. Entonces, todo va a depender mucho de qué es lo que estés, de qué es lo que estés estudiando, ¿no? Ujú, ya veo. Y bueno, apreciar hay mucha información acerca de esto y me gustaría consultarte acerca de qué quizás es relacionado a la primera pregunta que te hicieron. ¿Qué ha motivado el desarrollar todo esto? ¿Tiene una motivación puramente algebraica o quizás en otras ramas, motivación de física, de química? Sí, justamente, o sea, las álgebras, este tipo de álgebras surgen, bueno, los que las enunciaron por primera vez, que fueron Fomin y Zeblinski, ellos las descubrieron, entre comillas, estudiando algo que se llama positividad total, pero una variante, obviamente, no es eso exactamente. En el caso de álgebras semisimples, creo, o álgebras de Lie, en el contexto de álgebras de Lie. Lo que pasa es que tú tienes positividad total en el caso de matrices. O sea, imagínate una matriz, ¿no? Una matriz real. Y Ujú, la pregunta es, ¿cuándo esa matriz va a ser positiva total? ¿Qué quiere decir que sea positiva total? Que todos sus menores van a ser positivos, ¿no? Entonces, preguntarte cuándo una matriz va a ser ese tipo o no, en un contexto más general, en el contexto de álgebras de Lie, por ahí, utilizando, probando algunas cosas, etcétera, encontraron cierta relación de aquí, ¿no? Entonces, de ahí es lo que surge. O sea, los autores encontraron esta estructura estudiando ese tipo de álgebras. Y a partir de ahí, bueno, ya empezaron a hacer más cosas, ¿no? Pero te diría que la motivación, entre comillas, es la positividad total, es el estudio de ese tipo de matrices, ¿no? Y eso de positividad total tiene algunas cosas que ver con física, con algunas cosas, pero más que nada es en el contexto de álgebra de Lie. ujú, ya veo. Una última, yo había escuchado lo que significaba esta palabra quiver del profesor Jack, pero lo olvidé. ¿Podrías hacerme recordar qué es lo que motiva esto de la palabra quiver? Bueno, el quiver es carcaje, ¿no? En español es carcaje. El quiver es un grafo, o sea, en palabras es un grafo dirigido, o sea, que tiene flechas,
pero en el cual admites que hayan varias flechas de un mismo punto a otro punto, ¿no? De un mismo vértice a otro vértice. En los multigrafos normales, generalmente solo hay una flecha, ¿no? En los multigrafos se admiten que hayan varias flechas. Y bueno, los quivers, en este caso, en el contexto de álgebras de conglomerados, sirven para, por así decirlo, capturar la información que nos dan ciertas cosas, no sé, en este caso las triangulaciones, por ejemplo. Y la capturan y toda la información que nos interesa se queda en el quiver y manipulamos quivers en vez de manipular las triangulaciones, ¿no? Que es algo más sencillo de hacer. En un contexto general, los quivers sirven para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, para representación. Por ejemplo, las álgebras de conglomerado también sirven bastante en teoría de representaciones, que era otra aplicación. Pero bueno, sí, ya se fue. Y me parece que estoy recordando un poco que el nombre se lo ponían por un término de pesca, creo. Creo que sí lo escuché, pero esta no me recuerdo exactamente si es verdad o no. O sea, exactamente el origen del nombre Quiver, eso sí no me atrevería a decir de dónde surge. No, eso lo he escuchado solamente. Pero creo que sí, creo que tiene algo que ver con eso. En alguna charla lo he escuchado, ese término, de dónde surge el término, ¿no? Porque no es un término tan canon. Ya. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Juan. Ya, chévere. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Bueno, yo tengo una. No sé si, por ejemplo, usualmente se inducen aplicaciones, ¿no? Cuando construyes algo a partir, por ejemplo, de un espacio topológico, induces pullback, forward. No sé si acá se llega a inducir algún tipo de aplicación a partir de esas aplicaciones continuas, diferenciales, ¿algo? Bueno, es que bueno, por lo menos esto de superficies, por lo que he estado viendo, como dije, trabaja más con la parte, o sea, si bien es cierto, trabajamos con superficie de Riemann, no nos centramos mucho en las propiedades analíticas, o sea, en el sentido de estudiar las cosas con diffeomorfismo y esas cosas. Más que nada nos centramos en la topología, ¿no? O sea, hay muchos resultados técnicos que se prueban utilizando topología en dimensión 2, dimensión 3, ¿no? Y a simple vista te diría que no, pero no sabría decirte si hay algo por ahí metido, ¿no? Pero a simple vista, por lo que he estado leyendo, no he encontrado algo como lo que mencionas. Quizás pueda haber, ¿no? Pero más que nada aquí se basan en la topología, ¿no? Muchas de estas cosas bueno, aquí no ha pasado tanto, ¿no? Pero estas cosas de torcer, estas cosas de los arcos, isotopía, tienen muchas cosas topológicas metidas dentro, ¿no? Grupos de class map group, cosas un poco más fuertes, por así decirlo. Entonces aquí es algo somero, ¿no? No sabría decirte si hay algo metido por ahí, ¿no? Una duda más. Bueno, no me percaté si requerías que las superficies sean compactas Eh, o no. Solo se pide que sea conexa. Y bueno, con el borde no se pide nada, es una superficie de Riemann. No se pide que sea compacta, que recuerde, pero generalmente se trabajan con compactas. Como dije, generalmente se trabajan con compactas. Generalmente se trabajan con cosas fáciles de intuir, ¿no? Como son los toros, los bitoros, las esferas y los anillos, son los que más se trabajan. Sí, bueno, mi duda era por lo que viene a ser por la característica de Euler. Que no sé Sí, si... para ese teorema sí se pide que sea compacta, que recuerde. Ah, No sé si lo puse en el enunciado, pero en la prueba sí utilizan de que sea compacta. Más que nada para definir lo que tú mencionas. claro. Gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra consulta, una duda. Sí, una consulta rápido. En uno de los teoremas que mencionaste ahí, usan esto que llaman perfect matching, algo así. Me parece que es algo así como recorrer con ciertos caminos un quiver. ¿Sabes, cuál es un poco la motivación de estos caminos? ¿Cómo es que se usan? ¿Qué información dan? ¿Por qué son útiles para estudiar quivers? Ya, a ver, en el caso de los perfect matching, que son emparejamientos perfectos, Ajá. claro, es justamente lo que tú mencionas, no sé si aquí está, pero es recorrer tu quiver, o sea, recorrer todos los vértices sin pasar dos veces por una misma arista, ¿no? Más o menos esa es la definición, es un conjunto de aristas que te cubren todos los vértices, pero de que la propiedad es que un vértice no puede estar en dos aristas a la vez. Entonces, eso de los emparejamientos perfectos, en este caso, en el caso de álgebra de conglomerado, sirve
O sea, es una noción netamente combinatoria, pero nos sirve para justamente manipular las variables de conglomerado. Las operaciones entre variables de conglomerado, o sea, si tú agarras una variable de conglomerado y agarras otra, esas ambas están relacionadas con arcos, ¿no? Llámale x gamma 1, x gamma 2. Entonces, cuando tú multipliques ese x gamma 1 con ese x gamma 2, esa operación de multiplicar esas variables la puedes llevar al sentido de grafos. Y justamente cuando lo llevas al sentido de grafos, es justamente que necesitas esa noción de emparejamiento perfecto y para poder, por así decirlo, manipular. Entonces, tu manipulación algebraica se va a la manipulación de los grafos. Ahora, la pregunta es si hay alguna motivación de esos grafos. Bueno, el concepto de emparejamiento perfecto va más allá de este tipo de grafos, ¿no? Es creo que una definición para cualquier grafo. Es una forma de recorrer tus grafos que creo que tratando de quitar aristas, ¿no? Es como que tú quitas aristas, pero recorres todo tu grafo, por así decirlo. No sé si habría alguna motivación cercana, pero por lo menos aquí en ese contexto, esa noción de emparejamiento perfecto sirve para justamente llevar el producto de variables de conglomerado, llevarla al caso de grafos. ¿Y qué te sirve de eso? Te sirve para justamente definir esas bases de aquí. Este paper de aquí que te define la base del álgebra de conglomerado, justamente se basa en esa operación de multiplicar variables de conglomerado llevadas a grafos serpientes. Entonces es mucho más sencillo, entre comillas, manipular grafos serpientes que manipular los arcos tal como están en la superficie. Porque hay muchas cosas ahí metidas con cosas muy engorrosas. Porque como es bajo isotopía, cuando trabajas bajo isotopía tienes que tener mucho cuidado con justamente mover esas cosas, ¿no? Entonces, por eso es que es preferible trabajar con los grafos serpientes, con los snake graph, que ir trabajando en los mismos arcos de la superficie, ¿no? Más que nada por ahí van, ¿no? No sé si en general haya alguna motivación para ese tipo de definiciones, pero por lo menos en el caso de aquí sirve más que nada para manipular las variables de manera más concreta. Ok, bueno, estoy un poquito trabajando en Dimmer Model y cosas así, y también ahí aparece el concepto, por eso como que se me hizo interesante eh, qué significado tenía aquí para tratar de ver qué significa. Ahí dicen que tiene que ver con mecánica estadística, cosas así que no entiendo tampoco. Sí, debe ser. O sea, esto de los snake graphs no solamente es algo de aquí, ¿no? O sea, aquí lo utilizan bastante, pero he visto, como mencioné, esto de los snake graphs, lo utilizan también para cosas de los números de Markov. Vi un paper relacionado con eso. Y también es un cálculo totalmente independiente de las álgebras de conglomerados. O sea, hay muchas cosas que se hacen con grafos serpientes. Entonces, por ahí quizás hayan otras relaciones que yo desconozca, pero por lo menos aquí en lo que son las álgebras de conglomerados, más o menos esa es la idea, ¿no? Muchas gracias, te agradezco. No hay de qué. Sí. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Una consulta? Bueno, me parece que ya no hay más preguntas. Agradecer por la exposición que realizó Juan Daniel y agradecerles a todos por su asistencia. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.